A ver, vamos a empezar con este ejercicio. Lo van leyendo, vamos definiendo los datos de entrada y de salida. Que la primera pregunta, ¿le entendemos a todo el enunciado? ¿Alguien sabe qué es una muesca? Pues podría ser. Es un orificio, un agujero, un resaque de... Normalmente se utiliza en la periferia, dice, trae una muesca. Es como que le quitaron un pedacito, ¿no? Como un hueco ahí. Pero también puede estar dentro de la superficie. Una muesca no viene siendo otra cosa más que un hueco, un orificio, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué datos necesitaríamos para? ¿Ninguno? Bueno, les ayudo. Ese es el dato de salida, el área a pintar. ¿Qué necesitamos preguntarle al usuario para poderle resolver? Las medidas de quién? Las medidas tanto de la placa como de las muescas, ¿no? Bueno, entonces van a ser, como son rectángulos, y se van a calcular áreas de rectángulos, ¿no? Y cada rectángulo requiere de base y altura para el cálculo de su área. Y como son 4, pues van a ser 8 variables de entrada. Sería, le voy a poner así, base, placa. Y luego, altura, nomás le voy a poner hasta ahí, placa. Luego, base, que si cabe. Base, le voy a poner abreviado muesca 1. Altura, muesca 1. Y luego, base, muesca 2. Y altura, muesca 3. Perdón, muesca 2. Y lo mismo, base, muesca 3. Y altura, muesca 3. Entonces voy a poner aquí una figurita para, más o menos sería así, ¿no? Más o menos sería así. Vemos que lo que está, digamos que la placa se va a pintar de azul. Sí se ve azul, acá se ve azul, ahí no sé qué color sea. Y lo que está más clarito son las muescas, son los huecos. Entonces, obviamente que los huecos pues no se van a pintar. Lo que nos pregunta es el área que está en azul. ¿Sí? Entonces, voy a tomar algunos datos de prueba. Creo que tengo por aquí algunos datos. A ver, los voy a subir. A ver, más o menos así. Ahí está bien, ¿verdad? Entonces, pues sería relativamente sencillo calcular esa área, ¿no? A ver, vamos a calcularlo con datos, ¿sí? Área a pintar. Vamos a calcularlo con datos primero, ¿ok? ¿Y es igual a qué? ¿Cómo lo calcularíamos? O sea, sería 45 por 32, ¿verdad? ¿Más o menos? Menos 6 por 4. Menos 10 por 7. Va primero la base, bueno, 10 por 7. Menos 2 por 8.
Ok. Este, bueno, esto lo podemos hacer de una sola expresión, ¿verdad? Pero me dicen por favor cuánto es 45 por 32. 45 por 32. 1440, gracias. Y luego, menos 6 por 4 son 24. Vamos a ponerlo así. Menos 10 por 7 son 70. Menos 2 por 8 son 16. ¿Sí? Y eso nos da, por favor. 1330. Sí, gracias. Ok, todo muy sencillo, ¿verdad? Pues vamos a hacerlo complicado, pues. ¿Sí? Bueno, lo que pasa es que yo escogí un problema sencillo para que el análisis no fuera muy tardado y fuera muy claro, porque vamos a empezar a ver hoy un concepto que es bien importante en la programación. Les decía yo que para encargarles el primer proyecto, que es en el que me tardo más en encargar, necesitábamos ver dos temas más. Uno es funciones creadas por el mismo programador y la otra es la interfaz visual de Java. Entonces, hoy vamos a empezar con las funciones. Fíjense, aquí nosotros podemos, aunque sean operaciones muy sencillas, y precisamente por eso escogí operaciones muy sencillas para no, pues no adentrarnos mucho en una complejidad de los cálculos, pero podemos ver que estamos repitiendo un cálculo. ¿Cuál cálculo estamos repitiendo? ¿Y qué significa esa multiplicación para el problema? El área. Estamos calculando cuántas áreas. Cuatro, de una figura, de la misma figura, pero con diferentes dimensiones, ¿no? Entonces, estamos nosotros repitiendo una operación que nos va a dar un resultado que representa, en este caso, el área. Y eso se va a presentar mucho en programación. Se presenta demasiado en programación. Y ahí es donde, pues, se busca que lo que ya se haga una vez se pueda reutilizar muchas veces. La reutilización de código es algo que siempre se busca en la programación. ¿Por qué es conveniente reutilizar código? Bueno, se supone que va a ser a reutilizar código que ya se probó, ya se hizo, en primer lugar, y ya se probó. Entonces, ¿qué caso tiene volver a hacerlo si ya alguien lo hizo? O si yo mismo lo hice. Y ahí es donde entra el concepto de función, ¿sí? Una función, pues es un programa, un subalgoritmo que hace un proceso, un cálculo de manera independiente si le mandamos la información suficiente. Y nosotros ya hemos utilizado mucho ese concepto, lo hemos aplicado, pero sobre funciones que ya existen. Java tiene, no sé si miles, bueno, miles sí, pero no sé si cientos de miles de funciones. Y nosotros, cuando adquirimos el JDK, cuando lo descargamos, pues nos pone disponibles todas esas funciones. Algunas de manera directa, sin necesidad de agregar librerías, y otra, pues de manera, tenemos que agregar las librerías. Eso lo podemos ver, me voy aquí a NetBeans, voy a recuperar, por ejemplo, esta que dice aplicación triángulo, ¿sí? Y vamos a ver esta aplicación de triángulo. Vamos a identificar algunos elementos. Bueno, yo ahí le puse colores diferentes para identificarlos más claramente. Vemos que las que están en rojo son como librerías y empiezan con mayúscula. Luego las que están en azul son palabras reservadas del lenguaje. Las que están en este color, no sé qué será, como verde, pero pálido, así muy. Esos son funciones. ¿Sí? Bueno, main es una función, nada más que aquí main es una función que se está declarando y en cambio print es una función que ya estamos utilizando. La función se tiene que establecer en dos etapas. Primero, defines la función y luego la usas. En nuestro caso, las funciones ya están, ya alguien las hizo, nosotros nada más las estamos usando, las que hemos usado hasta el momento. ¿Qué funciones hemos usado? Print.
Una manera de identificar rápidamente una función es que siempre tiene paréntesis al final. Y esos paréntesis, entre esos paréntesis, puede existir o no información, que son los parámetros. Entonces, por ejemplo, aquí print. Print es una función y recibe como parámetro una cadena. ¿Qué es lo que le estamos pidiendo a print? Que muestre esa cadena en la consola. Entonces, print es una función que muestra en la consola información. Pero internamente, quién sabe qué código tenga. Pero debe tener código por dentro, ¿no? Luego, tenemos esta función next doble. Next doble es una función que no requiere parámetros. Hay funciones que no requieren parámetros, pero hay otras que sí, como esta. Más abajo, aquí está next doble, está sqrt. Sqrt es una función que pertenece a la librería MAT. MAT tiene muchas funciones. ¿Se imaginan que cada programador tuviera que codificar el cálculo de la raíz cuadrada? Porque el cálculo, pues no es magia, ¿verdad? O sea, si nosotros mandamos llamar el sqrt, me va a calcular la raíz cuadrada, pues alguien tuvo que hacer instrucciones para que se calculara esa raíz cuadrada. Alguien tuvo que codificar eso. Pero para nosotros es transparente porque nada más mandamos llamar la función. ¿Y cuántas veces habrán mandado llamar entre todos los programadores del mundo esta función? Millones de veces. Y nada más escribió una vez. Ahí se está reutilizando el código. Entonces, la reutilización a veces es nada más para nuestro programa, para nuestro proyecto, pero en muchas ocasiones es reutilización para el que lo requiera, bueno, al que se lo podamos proporcionar. Bien, aquí está otra función println. Todas esas son funciones. Así es que nosotros acá pues vamos a resolver esto, pero utilizando funciones. Yo sé que es más rápido resolverlo como lo hicimos, pero por eso les dije, vamos a complicarlo un poquito. Vamos a crear nuestra función, a utilizarla para ver cómo se hace y luego ya veremos problemas más complicados. Bueno, entonces a este 1440 le voy a llamar área placa. Y luego al que sigue le voy a llamar área muesca 1. Son variables que no estaban. Área muesca 2 y área muesca 3. Bueno, estas son variables y vamos a... Este es el área de la placa, el área de la muesca 1, de la muesca 2 y de la muesca 3. ¿Sí? Y obviamente este es el área a pintar. Bueno, aquí queda claro que vamos a calcular 4 veces el área de un rectángulo. Por lo tanto, eso lo vamos a trasladar a una función que se encargue de calcular el área de cualquier rectángulo. No solo de estos 4, de cualquier otro rectángulo. Ok, entonces vamos a empezar nuestro algoritmo. Lo vamos a hacer en Flowgrid. ¿Qué tipos de datos son las variables? Son puras reales, ¿verdad? Ponemos aquí ejemplos eh, pues con enteros porque es más fácil, pero pueden tener decimales. Son, ¿cuántas variables? Son 8 aquí, más esta, 9, más estas 4, también va, son esas 4. Entonces, vamos a decirle aquí, declarar variables y empezamos. Base placa, altura placa. Y luego, base muesca 1, altura muesca 1. Base muesca 2 y altura muesca 2. Base muesca 3, altura muesca 3. Luego, área a pintar. Y le agregamos las 4 variables que aparecieron ahí. Área de la placa, área de la muesca 1, área de la muesca 2 y área de la muesca 3. Todas de tipo real. Vamos a ver si ahí se ven.
Base placa 1, altura placa, digo, base placa, altura placa, base muesca 1, muesca 2 y muesca 3, altura 1, 2, 3, área, aquí me faltó una R a mí, área pinta, área placa, área muesca 1, área muesca 2 y área muesca 3. Bueno, creo que nada más me faltó, en área pintar me faltó la R. Aquí me faltó una R. Bien, voy a guardar de una vez el archivo. Aquí fue FD 2025 02 26. Estamos hoy, ¿verdad? 26. Área placa. Pues ahora lo que seguiría es pedir los datos. Datos de entrada son 8, ¿sí? Entonces, lo voy a hacer de esta manera. A ver, lo voy a hacer de esta manera. Una salida que diga placa. Más hasta con mayúsculas para que resalte. Placa. Y luego aquí le voy a decir otra salida que diga base. Base. Y luego pido la base de esa placa. Base placa. Y ahora vamos a pedir la altura de la placa. Sería otra salida. La salida nada más va a decir altura. Y lo que vamos a pedir es la altura de la placa. Bueno, yo le puse nada más al placa. Ahí ya tendríamos los datos de entrada para la placa, pero lo tenemos que hacer para cada una de las muescas. Entonces, como es muy parecido, voy a copiar esto y lo voy a pegar. Y entonces modifico, ¿va? Aquí en lugar de placa va a decir muesca, primera muesca. Y aquí base queda igual, aquí va a decir base muesca 1. Muesca 1. Y luego aquí altura de muesca 1. Altura muesca 1. Bien, ahora voy a tomar esto, lo voy a copiar y lo voy a pegar abajo. Entonces, esto me va a servir para la segunda muesca. Segunda muesca. ¿Y qué va a cambiar aquí? Pues va a decir base muesca 2 y altura muesca 2. Como tengo en el portapapeles la copia de la muesca 1, la voy a pegar otra vez. La pego aquí y ahora va a decir aquí tercera muesca. Tercera muesca y le diríamos base muesca 3 y altura muesca 3. Ahí ya tenemos los datos de entrada y podríamos calcular directamente así como lo hicimos al principio. Podemos usar las variables y simplemente calcularlas, ¿verdad? Pero bueno, en este caso la idea es utilizar funciones para entender cómo trabajan. Son funciones que no existen, ¿sí? Funciones que no traen lenguaje. Por aquí tengo anotaciones de lo que estuve diciendo. Las funciones definidas por el usuario. En este caso el usuario es el usuario del lenguaje, es un programador. Entonces aquí es donde menciona que en ocasiones hay procesos o cálculos que se repiten y entonces eso podemos ponerle una función y luego mandar llamar la función. Otro caso donde se puede utilizar una función es cuando tenemos un proceso complicado
más o menos ahí que nos está causando problema por el grado de complejidad, podemos aislarlo, aunque nada más lo usemos una vez. Bueno, ahora, ya es claro que el ejercicio que estamos haciendo lo podemos resolver sin funciones. Lo vamos a hacer con funciones. Bueno, eso quiere decir que las funciones hasta cierto punto son opcionales. ¿Sí? Son opcionales. Nada más en el primer proyecto sí va a ser obligatorio que ustedes creen funciones para resolver el problema. Ya en los otros proyectos, pues no va a ser obligatorio. Pero, y esto se los dije el primer día, a lo mejor no se acuerdan. El último tema del curso es este. Este es el último tema del curso. Pero obviamente nosotros no estamos en la última parte del curso. Yo lo moví, eso lo podemos ver desde acá. Les dije, para el examen 1 o proyecto 1, vamos a ver diseño algorítmico, ya lo estuvimos viendo, introducción a la programación, ya empezamos a ver Java, y les dije, y vamos a ver modularidad, que es la creación de funciones. Bueno, en parte. Entonces, por eso nos estamos brincando hasta el tema 5. Y por eso me tardo un poquito más en el primer examen, en el primer proyecto, porque incluimos 3 temas del programa. Pero es que el 3 y 4 son bastante extensos también. Bueno, entonces, ¿y por qué ponerlo acá? ¿Por qué qué? Porque nos sirve para los demás. ¿Sí? Esto nos sirve para todo lo demás. Entonces, si lo vemos hasta el final, en primer lugar, muchas veces se ve a la carrera porque ya estamos en el cierre del semestre. Y en segundo lugar, perderíamos muchas oportunidades de usarlo. Y realmente es una de las partes, creo yo, medulares de entender de la programación. Esto es como, se imaginan, y siempre pongo este ejemplo porque me parece muy claro. Se imaginan que se tenga que hacer un edificio, aunque sea de 10 pisos, un edificio de 10 pisos. ¿Ustedes creen que una sola persona lo podría hacer? Una sola persona. Tal vez sí. ¿Cuánto va a tardar? ¿Cuánto va a batallar? Entonces, ¿qué es lo que generalmente se hace en esos casos? Pues si hay un responsable, obviamente, un despacho, un arquitecto, hay un responsable. Ese podríamos decir que es nuestro programa principal. Pero él delega ciertas acciones, ciertos procesos a especialistas, ¿no? Para que hagan bien el trabajo de cimentación, de estructuras, lo eléctrico, lo hidráulico, lo sanitario, todo eso, ¿verdad? Entonces, esas especialidades son como funciones que alguien administra para que se lleve a cabo el edificio, se construye el edificio. En nuestro caso, el programa principal es el que se encarga de administrar lo que saben hacer las funciones. Las funciones, por ejemplo, el que se encarga de hacer instalación eléctrica, él sabe hacer instalación eléctrica, ¿sí? Pero, ¿en qué momento va a entrar a la instalación eléctrica? Eso lo va a decidir el encargado. Entonces, él está administrando los recursos de los que tiene. Es lo mismo, el programa principal va a tener una serie de funciones y las va a usar cuando sea necesario. Pero ¿qué pasa si no las tiene? Pues las tenemos que crear. Bueno, entonces, me voy a regresar hasta acá. Es que aquí a ver, me voy a regresar hasta acá, ¿sí? ¿Dónde andamos? Aquí. Aquí, bueno. Entonces, ya estamos listos para hacer operaciones, pero es donde van a intervenir las funciones. Entonces, nuestra función, ¿qué es lo que va a calcular? A ver, ¿qué es lo que se repite 4 veces aquí? Bueno, más que la multiplicación, la idea. ¿Qué idea se repite? ¿El cálculo de qué? Del área de un rectángulo. O sea, se repite el cálculo del área de un rectángulo. Que sea una multiplicación, bueno, podrían ser más operaciones. Entonces, aquí es donde tenemos que hacer nosotros un análisis de la función que vamos a crear. Vamos a ponerle aquí análisis de la función. Porque la función viene siendo otro algoritmo. ¿Sí? Bueno, ahora, cuando hacemos, fíjense, ¿ustedes creen que el encargado de, no sé, volviendo al ejemplo del edificio, el encargado de la instalación eléctrica, le interese así realmente el trabajo de los yeseros, por ejemplo? No, ¿verdad?
Y está bien, porque si se interesara, a lo mejor se la complicaría demasiado, ¿no? Entonces, la función también es lo mismo. La función, cuando hagamos el análisis de la función, nos vamos a concentrar en lo que hace la función, no en para qué lo va a usar, cuándo lo va a usar la aplicación. En este caso, el principal. Entonces, ahorita nos vamos a olvidar de placas, orificios, muescas, y nos vamos a concentrar en crear una función que calcule el área de un rectángulo. ¿Sí? Bueno, entonces, hay tres elementos principales de una función. El nombre, la entrada. Otra vez, entrada y salida está en todos lados, ¿eh? Entrada y salida. Muy bien. Entonces, lo primero que tenemos que es pensar en un nombre de la función. El nombre de la función, como el SQRT, ese es el nombre de la función. POU es el nombre de la función. En caso de PCIN, raíz es el nombre de la función. Bueno, el nombre de la función, ¿por qué se llama SQRT? Pues porque calcula la raíz cuadrada de algo, ¿verdad? Pero en este caso vamos a calcular un área. Podría llamarse área la función. Pero tal vez estoy limitando su uso porque, ¿qué tal si en otro problema que no sea de la placa, yo necesito el área de un rectángulo? Pues puedo usar la función, ¿verdad? Pero si le pongo el nombre de área, a lo mejor no voy a estar seguro de qué tipo de área calcula. Entonces, una de las ideas de las funciones, como les digo, es reutilizar el código, pero pensar en reutilizarlo no solo en mi programa, que estoy resolviendo, que lo puedo reutilizar en otros programas o otros programadores. Por eso, aquí le vamos a poner como nombre área rectángulo. Ese nombre es muy claro. Decimos, esta función va a calcular el área, no dice el área de una placa, el área de una muesca, no. Dice el área de un rectángulo. Bueno, luego, ¿qué datos necesito para calcular el área de un rectángulo? Si estuve, ¿qué necesitamos? La base y la altura. No, no digo la base de la placa, la altura de la muesca 2, no. Nos estamos olvidando ahorita del programa principal. Estamos definiendo una función que va a calcular el área de un rectángulo. Entonces se llamaría base y altura. ¿Sí? Eso es lo que necesito para calcular el área de un rectángulo. ¿Y qué resultado voy a dar? El área. ¿Sí? Bueno, entonces a esto, a base de altura, se le llaman, son los parámetros. O argumentos también se les llama. Parámetros, yo lo llamo parámetros, ¿sí? Y a esto se le llama valor de retorno. Vamos a poner unas flechitas por ahí. Estos son los parámetros y este es el valor de retorno, ¿sí? Muy bien. Entonces, cuando hacemos la función, como les digo, no nos mezclemos, no nos contaminemos con cómo lo va a usar la función principal. Pues quién sabe, bueno, en este caso lo estamos haciendo nosotros mismos. Sí nos interesaría, ¿va? Pero sí deberíamos hacer un esfuerzo mental por separar. Esa es una de las ideas de la implementación de las funciones. Que el yesero no tenga que preocuparse de cómo trabaja el electricista o cualquiera de los elementos, ¿no? Que haga bien su trabajo. Bueno, entonces, pues vamos aquí a nuestro algoritmo y vamos a crear esa función. Si se acuerdan, decíamos que una de las reglas de los algoritmos es que tuviera inicio y fin. Pero aquí nada más dice principal y dice fin, ¿verdad? Sí. Y decíamos, ¿y por qué dice principal? Pues quiere decir que debe haber otros que no son principales, ¿no? Bueno, lo que no son principales son las funciones que vamos a crear. Siempre que abrimos un algoritmo, es el principal, ese es el programa principal. Bueno, entonces, nos vamos a este botón, este que está aquí. Dice administrador de funciones. Le damos clic. Y aquí me muestra las funciones que tengo disponibles en este archivo, en este algoritmo. Pues no tengo ninguna. Habla de las funciones creadas por nosotros. Ya sabemos que tenemos las funciones del lenguaje. Bueno, entonces vamos a agregar una función. ¿Y qué es lo que me pide primero? El nombre. ¿Cómo se va a llamar tu función? Este es un asistente, está muy padre, pero luego a veces, como nos lleva de la mano, pues luego se nos olvida cómo se construiría en código, por ejemplo, en código de Java.
pero ahorita para empezar está muy bien. Nombre de la función, área rectángulo. Luego, parámetros. Por cierto, hay funciones que no requieren parámetros. Lo vimos aquí en next doble es una función que no requiere parámetros, pero sí regresa algo. Regresa un valor de tipo doble que luego lo guardamos en una variable. Bueno, hay funciones que no regresan, que no reciben parámetros. Y hay funciones que no regresan nada. Sí es posible. ¿Y cómo, para qué nos serviría una función que no regresa nada? Ah, pues porque nos interesa nada más que haga un proceso, no que me regrese un resultado. Nos vamos a tomar los dos tipos de funciones, o que no llevan parámetros o que no regresan nada. Pero la mayoría de las que vamos a implementar a desarrollar nosotros mismos requieren parámetros y tienen un valor de retorno. Bueno, entonces nos regresamos aquí y nos dice, ¿qué parámetros necesitas? Uno que se llame base. Añadimos un parámetro. ¿Cómo se va a llamar el parámetro? Va a llamar base. ¿Qué tipo de dato es base? Real. Ya tenemos un parámetro que se llama base y es de tipo real. Luego, añadimos otro parámetro que sería altura. Vean cómo no me fijo en los nombres que tienen en el principal. También de tipo real. Y lo dice, tipo de retorno. Vemos como aquí dice ninguno, es posible que no regrese nada. Pero acá digo, no, es que este sí va a regresar un resultado que es real. Y me pregunta, ¿cómo se va a llamar esa variable? Pues se va a llamar área. Es lo que tenemos aquí, ¿sí? Aceptamos. Y ya tenemos creada nuestra primera función. Ahora, cuando yo le dé hecho, me va a llevar al algoritmo, en donde yo tengo que implementar la lógica de lo que va a ser la función. Ya me va a dar el cascarón, la estructura, pero la lógica la tengo que poner yo, ¿verdad? Entonces le pondremos aquí hecho. Y me dice, aquí está tu función. Es un algoritmo. Nomás que en lugar de inicio dice el nombre de la función y me dice qué parámetros va a requerir. Dice, tu función se llama área rectángulo y va a requerir para calcular esa área una base y una altura. Y declara la variable de tipo, la de retorno. Los parámetros están declarados aquí. Y esta variable que va a regresar la tenemos que declarar. Pero todo eso ya lo hace Flowgorit. Nosotros lo único que tenemos que hacer es completar aquí qué operaciones va a hacer con los parámetros. Y aquí pues está muy sencillo, ¿no? ¿Qué operación va a hacer aquí? ¿Cómo va a calcular el área? Área es igual a base, es una asignación, ¿verdad? Base por altura. Y ya tenemos nuestra primera función. ¿Cómo se llama? Área rectángulo. ¿Qué parámetros requiere? Dos de tipo real, base y altura. ¿Qué me va a regresar? El área del rectángulo. ¿Cómo lo va a hacer? Pues ahora sí, ya le damos, acá en esta parte, podemos estar cambiándonos del principal a la función. Si tuviéramos más funciones, aquí aparecerían. Me voy a cambiar al principal. Y entonces el principal ahora es al revés. El principal ya no se va a preocupar de cómo se calcula el área de un rectángulo, a lo mejor ni se acuerda, sino que lo va a delegar a una función que lo hace. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a hacer llamados a las funciones. Ya aquí no sé cómo trabaja por dentro la función, como no sé cómo trabaja por dentro del SQRT, no sé cómo trabaja por dentro del PRINLN, pero sé qué hace y sé qué requiere de información, qué parámetros. Bueno, entonces aquí hay un símbolo que dice llamado, pero sí sirve para llamado a función, pero solamente cuando no regresa nada. Entonces, por eso yo no lo uso. Yo uso una asignación. Entonces, voy a poner primero un comentario aquí. Le voy a poner llamados a la función. La declaramos una vez, la vamos a reutilizar 4 veces. Vamos aquí a aceptar. Y luego aquí vamos a mandar llamar la función por primera vez. Ahora sí no,
la mente la traemos al principal. Ya no me interesa cómo trabaja la función. Lo que me interesa es saber cómo se llama, qué parámetro requiere y en qué momento la voy a mandar llamar y para qué voy a usar el resultado. Esa es la responsabilidad de main. La única responsabilidad de la función es recibir los parámetros, procesarlos y regresar un resultado. Bueno, entonces vamos a hacer el llamado. Es una asignación. Le diríamos el área de la placa. ¿Cómo vamos a calcular el área de la placa? Pues pasándole su base y la altura de la placa. Ahora sí, no me interesa cómo se llaman los parámetros. Lo podría saber, pero no me debería interesar. Sino cómo se van a llamar las variables que le voy a mandar. Ahí hay una transferencia de información entre principal. Entonces aquí sería área rectángulo, que es como se llama mi función. Y le tengo que pasar la base y la altura del rectángulo que quiero calcular. Entonces es la base de la placa y la altura de la placa. Así va. Y ahí tenemos el primer llamado a la función. Cuando se ejecute base de la placa, viene la función y la base de la placa llega y se copia en base. La altura de la placa viene y se copia en altura. Trabaja con esas copias y regresa un resultado. El resultado que regresa, nosotros lo estamos guardando en una variable que se llama área placa. No es indispensable guardar el resultado de una función en una variable, pero ahorita lo estamos haciendo así. ¿Sí? Aquí. Entonces, vamos a calcular ahora el área de las muescas utilizando la misma función. Imagínense que el cálculo fuera algo muy complicado. Entonces, main, pues simplemente le manda la información, espera el proceso y el resultado. Bueno, entonces aquí sería otra asignación. Vamos a decirle, área de la muesca 1 va a ser utilizar la misma función, reutilizar la misma lógica, sería área rectángulo, y le vamos a pasar como parámetros base y altura de la muesca 1. Base, muesca 1, y altura, muesca 1. Y vean cómo, pues la función siempre lo va a recibir como base y altura, aunque aquí se llame base muesca 1, altura muesca 1. Bueno, vamos a calcular ahora el área de la muesca 2. Sería área muesca 2. Es igual, reutilizamos la función área rectángulo y en cualquier otro problema que necesitemos el área de un rectángulo podemos usar la función. Área rectángulo sería base de la muesca 2 y altura de la muesca 2. Es el área de la muesca 2. Y por última vez, la cuarta, vamos a reutilizar el área del rectángulo. Área muesca 3 es igual, otra vez, área rectángulo. Y le pasamos la base de muesca 3. En este caso en particular, si yo le pasara los parámetros al revés no habría ningún problema, porque nada más está haciendo una multiplicación. Pero sí es importante entender qué quiere decir cada parámetro para pasarle la información correctamente. Aquí si le paso primero la altura y luego la base, pues no va a haber ningún problema, porque nomás los va a multiplicar. Bueno, pues ahí está, ¿sí? Y ahora vamos a calcular el área a pintar, que realmente es lo que nos preguntaron. Entonces aquí, ¿qué sería? Una salida. Área a pintar sería igual a qué. Ah, pero tenemos que calcularla primero. Es que era una asignación, no una salida. A ver, esta lo voy a borrar, ¿sí? Es que vamos a calcularla. Entonces es una asignación. Va a ser área a pintar. ¿Cómo se calcularía? Tenemos 4 áreas. A ver, ahí están las 4 áreas. O sea, es el área de la placa menos el área de la muesca 1 menos el área de la muesca 2. Ya las calculamos con la función.
menos el área de la muesca 3. Ese es el cálculo del área a pintar. Y aquí vamos a darle ahora sí una salida. El área a pintar de la placa es, le concatenamos la variable área a pintar. ¿Sí? A ver, ¿cuál fue la diferencia de haberlo hecho si lo hubiéramos hecho sin funciones? Pues que los cálculos de las áreas las hubiéramos hecho aquí mismo. Aquí, insisto, escogí un problema en el que el cálculo fuera muy sencillo para no perdernos en esa complejidad y concentrarnos más bien en cómo trabajan las funciones. ¿Sí? Lo interesante es descubrir en dónde podríamos aplicar una función. Ya ahorita pues los voy a llevar ahí de la mano en los ejercicios que hagamos, pero con la idea de que ustedes vayan adquiriendo su propia idea de cómo ustedes ven algún problema y dicen, es que esto se repite, mejor lo voy a implementar como una función. Bueno, entonces vamos a probar. Aquí tenemos los datos de prueba. Diría, a ver, aquí sería la base. La base de la placa es 45. Y luego la altura es 32. Luego, la primera muesca, voy de izquierda a derecha. 6 de base y 4 de altura. La segunda muesca, 10 de base y 7 de altura. Y la tercera serían 2 de base y 8 de altura. Y me dice que son 1330 el área a pintar, que es lo que tenemos acá, ¿verdad? Es lo que tenemos aquí, 1330. Ahora, pero aquí lo interesante es cómo se comunica el programa principal con la función. Es a través de los parámetros. Miren, voy a ejecutar esto de manera lenta. A ver, lo voy a poner ahí. No, después no veo los datos de prueba. Ahí están los datos de prueba. Bueno, lo voy a poner aquí abajo. Para tener más o menos a la vista todo, ¿sí? A ver, aquí. Ahí lo tengo todo. Y luego esto lo voy a ejecutar aquí. Aquí lo voy a ejecutar. Y luego quiero tener a la vista el algoritmo también. ¿Cómo se va ejecutando el algoritmo? ¿Cómo se va ejecutando el algoritmo? Y también quiero tener a la vista las variables. A ver, aquí, las variables. Vamos a ver si es posible todo eso. A ver, aquí mismo. Ejecutamos. Pero ¿saben qué? Lo quiero hacer de manera lenta. A ver, aquí lo voy a... En esta parte podemos establecer la velocidad de ejecución. Siempre por default está a toda velocidad. Vamos a hacerlo lento, ¿sí? Quiero ir viendo cómo va avanzando el algoritmo. Ok, ya está lento. Sí, ¿verdad? Lo ejecutamos, pues. Declarando salida la base. La base, caray, ¿cuánto fue? 45. Ahí está, 45. Luego, la altura. La altura es 32. Vemos cómo va avanzando el algoritmo. 32. Luego me pide la base de la primera muesca. Son 6. La altura de la primera muesca, que son 4. Ven cómo acá las variables se van llenando, ¿verdad? Acá se van llenando. Luego, área base muesca 2 es 10. Altura de la muesca 2 es 7. Base de la muesca 3 es 2.
y base de la y altura de la muesca 3 es 8. Bueno, aquí me voy a detener. Quiero que pongan atención cómo se comunica el programa principal y la función. Le voy a dar aquí Enter, ¿sí? Va a mandar llamar la función 4 veces. Ahí va la primera. Entró a la función, hace el cálculo de la placa, se regresa, manda llamar la función por segunda vez para el muesca 1, manda llamar la función para la muesca 2 y manda llamar la función para la muesca 3. Cada vez lo hace con valores diferentes porque se le mandaron en los parámetros datos distintos, ¿sí? Y luego ya me da el resultado. Y acá se quedaron pues todas las variables, ¿verdad? Las áreas, todo acá. Aquí deben estar todas las variables de... A ver, las que tenemos por aquí, ¿dónde quedó? A ver, aquí dice que el área de la placa... El área de la placa, ¿dónde quedó? Dice que área a pintar, bueno, 1330. Aquí está el área de la placa 1440. El área de la muesca 1, 24. De la muesca 2, 70. De la muesca 3, 16. Ahí está. O sea, todo lo que hicimos en el análisis, pues ahí aparecen las variables, ¿sí? Entonces, pues, el tema de hoy fue, el principal no fue el área del rectángulo, fue la creación de una función propia que nosotros podemos reutilizar. Y ya mañana la veremos en PCIN y en Java.